Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante y aparte es muy importante que ustedes verifiquen este video. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video es muy importante porque aprenderemos qué debemos de configurar y hacer para prevenir que algún ladrón o alguna persona nos robe nuestro dispositivo. Con esto vas a ver que te va a ayudar bastante. Obviamente no queremos que pase esto, pero más vale estar prevenidos a que no suceda y no hayamos hecho nada al respecto. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer para configurar todo esto, obviamente es una serie de pasos que les voy a comentar, es verificar que tengamos activada una opción muy importante. Lo primero que vamos a hacer es acceder obviamente aquí a la parte de configuración. Estando aquí en configuración nos vamos a ir a la parte donde aparece nuestro nombre y lo vamos a seleccionar. Una vez estando aquí vamos a buscar esta opción que se llama encontrar, lo vamos a seleccionar y nos vamos a ir a esta opción. Una vez estando aquí vamos a buscar la primera opción que se llama buscar mi iPhone y lo vamos a seleccionar y vamos a verificar que tengamos activadas estas tres opciones. Esto es un punto muy importante y va a ser de gran. Lo siguiente que vamos a hacer, que para mí es de lo más importante porque muchas veces no lo configuramos, se los voy a explicar y les voy a decir qué es lo que tenemos que cambiar. Como ustedes saben, cuando una persona tiene nuestro dispositivo, alguna persona que nos lo va a robar, obviamente no va a tener acceso porque no tiene la contraseña. Pero aquí hay un punto muy importante y es que si esta persona intenta acceder al centro de control, como ustedes saben, si tienen un dispositivo con Touch ID, deslizamos desde este costado. Si tú tienes un dispositivo con botón en la parte de abajo, es cuando deslizamos de abajo hacia arriba, nos permite acceder a este conjunto de opciones. ¿Esto qué es lo que pasa? Una persona que nos lo va a robar obviamente va a necesitar utilizarlo de buscar mi iPhone y todos estos tipos de opciones, pero necesita tener una conexión a internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona que nos lo roba solamente presiona aquí la opción que tenemos de poner el modo avión y desactiva la opción de Bluetooth, y de esta manera va a ser todavía más complicado que volvamos a tener acceso a nuestro dispositivo, porque obviamente esta persona va a hacer esto y va a evitar que tengamos algún tipo de conexión para poderlo recuperarlo. Entonces, ¿cómo vamos a evitar todo esto? Es de una manera muy simple. Lo único que vamos a hacer es irnos aquí a la parte de configuración, nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice Face ID código, o te puedes ir a ti Touch ID o código, o simplemente la palabra código te va a aparecer en este costado. Una vez estando aquí vamos a acceder, nos va a pedir nuestra contraseña. Una vez que hemos puesto nuestra contraseña, nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a buscar estas opciones que tenemos aquí, que se llama permite acceso mientras está bloqueado. ¿Qué opciones vamos a configurar aquí? La primera es desactivar la opción que se llama centro de control. Obviamente esto, cuando esté nuestro dispositivo bloqueado, ya no van a poder acceder. También es muy importante que tengamos activada esta opción que se llama devolver llamadas perdidas. Obviamente esto es muy importante porque si lo perdemos y a lo mejor no nos lo quieren robar, pero lo queremos recuperar, vamos a hacer llamadas y de esta manera, aunque no sepan la contraseña, van a poder devolver esas llamadas perdidas que tiene ahí. Y otro muy importante es desactivar esta opción que se llama accesorios USB, porque obviamente la persona va a querer restaurar el dispositivo, pero si lo tenemos desactivado no le vamos a permitir tener acceso. Las demás opciones no hay ningún problema, las puedes tener activadas, solo lo importante es desactivar esta primera opción, desactivar esta última opción que se llama accesorios USB, desactivar centro de control, que era el primero que les decía, y tener activada la opción de devolver llamadas perdidas. También aquí en la parte de aquí abajo es muy importante que activemos esta opción. Esta opción nos va a permitir que cuando alguna persona haga 10 intentos para acceder a nuestro dispositivo, se va a borrar todo el contenido. Obviamente aquí yo les recomiendo que si tienen a lo mejor niños pequeños o primos o amigos muy pequeños que pueden intentar poner el código muchas veces, obviamente desactiven esta opción para prevenir que les vayan a borrar su contenido. Si no, yo les recomiendo que lo activen aquí directamente, le dan la opción de activar y de esta manera van a estar completamente protegidos. De toda la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber qué otras opciones tú conoces y ya las tenías activadas o no. Ya sabes que para eso está la sección de comentarios para que me dejes ahí tu opinión. También no olvides suscribirte, lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.